Continuamos entonces, mis hermanos, con la historia de Ruth. Es la historia de una moabita que es influenciada por el ejemplo de piedad de su suegra, Noemí, para ser llevada a la gracia de creer en el Dios de Israel. Ya hemos visto a Ruth siendo enseñada por su suegra, la vimos haciendo una declaración pública de fe, la vimos enfrentando las pruebas propias de su solemne confesión, y hoy queremos seguir esta preciosa historia y ver a Ruth ahora dentro del pueblo de Dios. ¿Qué hizo esta jovencita en esta tierra? ¿Cómo se comportó entre los israelitas? ¿Qué decisiones toma con su suegra para preservar sus vidas? Podemos comparar la historia de Ruth con la historia de cada creyente. Todo hijo de Dios pasa por estos pasos, es tocado por la gracia y regenerado, es probado en su fe, entra en un pacto con Dios por medio de una profesión pública de su religión y empieza a vivir dentro de un pueblo nuevo. Paso a paso debe aprender a vivir por fe, en santidad, en amor hacia Dios y hacia su pueblo, del que ahora él hace parte. Vemos en Ruth hoy de manera especial el comportamiento de amor y consideración que debe llevar a las iglesias a tratar a los recién convertidos con amor, a estar pendiente de los más débiles. Ya hemos visto, como les dije, cómo fue influenciada esta mujer, cómo el Señor bajo su gracia la toma. Ella hace una declaración de fe, pero ahora quiero que miremos en el momento que ella llega a el pueblo, allí a Belén. El capítulo 2 que leímos nos narra esta historia, así que quiero comentar o quiero hablar un poco acerca de esta historia. Así que en el capítulo 2 nos relata que dos mujeres llegan a Israel. Ellas llegan sin ninguna posesión, sin ningún bien, pero a una tierra que estaba en cosecha. ¿Por qué decide Noemí regresar a Israel? Porque oyó que el Señor había tenido misericordia y que les iba a dar pan. Sus manos estaban vacías, pero afuera en los campos estaban blancos para ser segados. Al ser conscientes de esto, Ruth pide autorización a su suegra para ir a recoger espigas en alguna parte del campo donde se le permita. Eso es lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 2. Así que con permiso de su suegra, la joven sale desde la mañana a buscar la provisión, y la providencia, hermanos, la lleva al campo de un pariente de Elimelech. No fue que Noemí planeó y le dijo, bueno, mira, nosotros tenemos un pariente, o yo tengo un pariente y vas a ir a ese campo, vas a ir allá. Si usted lee detenidamente la palabra, dice que ella llegó a ese campo que pertenecía a Booz. Elimelech era el marido fallecido de Noemí y Booz era su pariente. Al parecer este hombre era hijo de un hermano de Elimelech. Notamos aquí que Booz, el dueño de esa parte del campo, se presenta en el lugar de trabajo a supervisar la labor de sus siervos y a inspeccionar que todo estuviera bien. Esto habla bien de Booz, ya que estaba lejos de ser un hombre despiadado y materialista que solo le importaba el dinero. Por decirlo de alguna manera, Booz salió de detrás de su escritorio y se dirigió al lugar donde estaban sus empleados para estar al tanto de sus necesidades. Es allí donde Booz nota que hay una mujer diferente en el campo. Tal vez su aspecto físico o su atuendo dejaban al descubierto que esa mujer era forastera. Y pregunta al jefe de los criados, ¿de quién es esa joven?
¿A qué familia pertenece esa joven? Mis hermanos, me imagino que en este campo habían muchas personas, entre siervos, criados, pobres, extranjeros, pero Booz era un hombre observador y cuidadoso. Él se percata de la presencia de una mujer totalmente diferente. Esto nos enseña cuán observadores debemos ser entre el pueblo de Dios. Debe ser nuestro interés. ¿Quién vino esta mañana? ¿Quién ha faltado a la iglesia? ¿Cuál es el nombre de los asistentes o de los miembros de la iglesia? Allí también vemos que Booz recibe un informe. Él pregunta de quién es esta joven y el mayordomo le responde: ella es la joven moabita que regresó con Noemí. Booz es seguro que ya había escuchado ese relato. Él sabía que sus parientes habían muerto en Moab y que las dos mujeres habían regresado solas. Pero el informe no se limita a eso. El mayordomo agrega que Ruth era una mujer prudente y modesta que había respetado la autoridad y había pedido permiso para recoger las espigas que caían de las gavillas del campo. Les recuerdo que en Levítico capítulo 19, versículo 9, y en Levítico capítulo 23, versículo 22, usted puede hallar que el Señor había dado una ley de que tenían que dejar en sus campos, los que tenían cosechas, que todo lo que cayere tenían que dejarlo allí, no recogerlo para los pobres, para que pudieran ir y recoger los pobres. Así que esto es lo que hace Ruth, va allí y comienza a recoger lo que necesitaba, y es allí donde Booz nota una presencia diferente y él pregunta quién es ella y su mayordomo le da su informe. Era una mujer moabita. Él ya había escuchado, le recuerdo que cuando Ruth y Noemí llegaron, todo el pueblo dijo: ¿quién es esta Noemí? Ellos sabían lo que había pasado. Por ley ella tenía derecho a espigar como viuda pobre y forastera, pero era el dueño del campo y sus criados, por su nombramiento, bajo él los que podían fijar el tiempo en que se podía espigar y de juzgar quiénes eran las personas apropiadas para ser admitidas. Ruth, en su gran modestia y mansedumbre, no eligió entrar en este trabajo sin permiso. Habla además el jefe de la diligencia de Ruth, ya que desde la mañana había estado espigando sin descanso. Al escuchar este informe, Booz es movido a hacerle misericordia. Si usted nota el versículo 11, allí él es movido a misericordia. Booz no fue movido a misericordia por la belleza o el atractivo físico de esta mujer, sino sus virtudes, sus buenas obras fueron lo que llevaron a querer hacer posible, hacerla sentir bien a ella. Él le dice: oye, hija mía, te voy a decir algo, no vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadoras. Mira bien por dónde van y síguelas. Porque yo les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten, y cuando tengas sed, ve y toma agua de la que ellos han sacado. Vos entiende que está frente a una verdadera prosélita, no una extranjera de paso, no una mujer que se quedaría hasta que terminara la cosecha y luego se marcharía a otra tierra, sino que esta mujer estaba decidida a establecerse en Israel y a hacer del Dios de Israel su Dios y del pueblo de Dios su pueblo. Vos es movido por un amor fraternal y un deseo sincero por el bienestar de ese nuevo integrante del pueblo de Dios. Inmediatamente le profiere en el versículo 12 unas palabras de bendición. Pero que vaya al versículo 12. Él le dice: Jehová
recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Note que vos, le dice a Ruth que el Señor quiera bendecir esa obra que tú hiciste. ¿Cuál obra? ¿La de trabajar desde la mañana hasta la tarde? Si usted mira, después de que él, o cuando le profiere esas palabras de bendición en el versículo 11, dice, yo he escuchado todo lo que hiciste con tu suegra, que dejaste tu tierra, que dejaste tus parientes y que decidiste venir a ser parte de un pueblo que no conocías. Hermanos, mire que vos está diciendo, tú has dejado todo por amor, tú has dejado todo por venir a vivir donde no conoces, a someterte al Dios de Israel. Y dice que Jehová te recompense esa obra. Supuesto Dios no es injusto en olvidar el trabajo y la labor de amor. Y aunque tales obras no son en sí mismas merecedoras de ninguna bendición de Dios, aquí o en el más allá, sin embargo, a Él, al Señor, le agrada de su propia gracia recompensarlas y devolver el bien a quien hace lo aceptable a sus ojos. El Señor Dios de Israel te recompensará con creces, amado hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 24 nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese es nuestro Dios. Una recompensa no de deuda. No es que Dios estuviera en deuda con Ruth. No. No es que Dios esté en deuda con aquel que quiere seguirlo. No. Pero el Señor en su gracia ha querido recompensar. Segunda de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Al escuchar las palabras, la pobre Ruth, como dice John Gill, cayó de bruces y se postró en tierra con gran humildad y bajo un profundo sentido del favor que se le hacía, y como mostrando el mayor respeto de una manera civilizada de que era capaz, y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Cómo es posible que alguien tan mezquino e indigno reciba tanta gracia? Que te fijes tanto en ella, le muestres tanto afecto y le concedas tanta bondad. Esta es una bella historia llena de amor y bondad, en la que la providencia de Dios está entretejiendo los hilos para cumplir sus propósitos. Pero yo deseo que pongamos nuestros ojos en un personaje maravilloso que es el hombre llamado Boaz y su noble actitud hacia la recién llegada, y que aprendamos e imitemos su actitud cuando recibimos por la gracia del Señor en nuestra congregación a nuevos creyentes, aquellos que están empezando, aquellos que son débiles. Un nuevo creyente necesita tal vez, más que otros, aliento, consuelo y ánimo, porque están aprendiendo a vivir una vida en dependencia total al Señor. Está empezando unos ejercicios en los que el creyente maduro le lleva ventaja y experiencia. Él es ahora el hombre más feliz del mundo, al verse perdonado y amado, es verdad. Pero es inexperto en enfrentar las pruebas y vicisitudes del camino, y por eso necesita a sus hermanos mayores, a sus amigos, a sus asociados. Necesita padres, hermanos, hermanas, que le fortalezcan y le den vigor en su fe.
Todos los nuevos creyentes necesitan a la iglesia. Esta mujer llegó, estaba nueva, había decidido, había hecho una profesión de fe, sí. Había pasado miles de pruebas para llegar allí, pero allí era una mujer totalmente nueva en todo y necesitaba aprender y necesitaba de alguien que le fortaleciera. Y si usted mira, hermanos, esta historia, ese hombre que tuvo misericordia de ella, que la animó y que la ayudó en los momentos que necesitaba, fue vos. Así que quiero que hoy miremos entonces, he titulado el mensaje, el cuidado de los nuevos creyentes. Y quiero que miremos por qué deberíamos interesarnos en ellos, por qué razón nosotros como iglesia debemos cuidar a los nuevos creyentes. Lo primero, como primera razón, hermanos, es porque ellos han dejado todo por seguir a Cristo. Todo lo han dejado. Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30 dice: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo hemos dicho ya, que la moabita Ruth emigró de su tierra para refugiarse en una tierra extraña. Ella abandonó por sus nuevos intereses a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos, abandonó amigos, aquellos que la acompañaron en su infancia y su juventud. Relegó a todos los que entonces conocía y amaba por una nueva compañía. Así que para con el nuevo creyente, este abandona sus antiguos socios, sus camaradas, pero necesariamente también ellos se alejan de él. Así que él ya no es atractivo para ellos. Ahora él es un hipócrita, es un desleal, es un religioso. Al renunciar a las conexiones pecaminosas con el mundo se va a irritar y rugirá en contra del nuevo discípulo. Es muy triste, pero la familia no dice: qué bendición que mi hijo, que era un disoluto y estaba perdido en los vicios, ahora es un hombre honrado y honorable. No, algunos padres se atreven a decir o a declarar: lo prefería como era antes, un borracho, pero alegre. Qué amargura trae esto al alma recién nacida. Por esto, hermanos, él necesita el consuelo de sus hermanos más experimentados. Él ha dejado todo, sus amigos, sus hermanos, su padre, su madre. Y aquí en la iglesia él debe encontrar nuevos padres, nuevos hermanos, nuevos amigos, nuevo aliento. ¿No creen que es lo justo? Él ha dejado todo, así como nosotros, los que llevamos más tiempo, los que llevamos más experiencia, tuvimos que hacerlo en un tiempo. Lo han dejado todo y necesitan recibir ese consuelo. Así que es justo que los cristianos maduros, que desde hace tiempo han renunciado al mundo y ya han pagado el precio, y que además han construido una fortaleza alrededor de su corazón que los protege de las burlas impías, intervengan y defiendan a los nuevos creyentes. ¿Y de qué manera se hace esto? No estoy diciendo que salir a contestar las burlas o enseñarles a ser respondones o a ser sarcásticos con los del mundo. No es de esta manera. La forma es acogerlos, es hacerles el bien, es brindarles la amistad sincera y bondadosa
de que ellos no saben nada hasta ahora. Romanos capítulo 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes, los que llevamos más tiempo. Por supuesto, sé que hay hermanos que llevan mucho tiempo y aún siguen siendo débiles, es verdad, pero también necesitamos estar allí. El Señor dice: los más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Este versículo nos habla de la realidad de cristianos débiles y cristianos fuertes. Es real que en la congregación existen hermanos maduros y otros menos maduros, pero frente a esa realidad se espera que los fuertes ayuden a llevar las flaquezas de los débiles. El Señor no nos manda a pensar en el crecimiento individual, no. Desde que yo esté bien, fortalecido, animado, eso es lo único que importa. No, mis hermanos. El Señor nos ha puesto en la iglesia para que todos crezcamos en el conocimiento de Dios, que todos como miembros vayamos creciendo. Y hay hermanos débiles, recién empezando, necesitamos estar pendientes. El nuevo discípulo requiere nuevas y mejores compañías. El alma recién nacida en Dios solicita nuevas y mejores palabras. Spurgeon dice lo siguiente: quizás haya llegado a esta casa en este momento un hombre o mujer que haya salido apresuradamente de la ciudad de la destrucción y está muy contento de estar fuera de sus muros. El alma pobre no sabe hacia dónde correr, solo sabe que tiene que huir del lugar perverso de antes porque se da cuenta que la ciudad debe ser destruida. Oh hermanos, mientras que tales fugitivos se preguntan qué camino elegir y sus compañeros perversos los están invitando a regresar, intervengan y muéstrenles el verdadero lugar de refugio. Corran con ellos a las hendiduras de la roca, levántelos si tropiezan y guíenlos si pierden el camino, aléjenlos de sus antiguos tentadores y sean guardaespaldas alrededor de ellos. Termino la cita. El nuevo creyente no sabe a dónde ir, sabe que tiene que salir de allí, sabe que allí será destruido, pero aún es un inexperto y lo ha dejado todo y necesita de la iglesia, necesita de los hermanos más maduros. Por eso necesitamos animarles. Como segundo, ¿por qué debemos estar pendiente de los débiles? ¿Por qué debemos estar pendiente de los hermanos que hasta ahora están empezando? Porque están recién llegados a la familia y se sienten en casa ajena. Ruth, cuando llega a Belén, lo hace en una condición diferente a la de Noemí. Noemí llegó a su antiguo pueblo, era conocida y era apreciada, pero Ruth era una extranjera que llegó a casa ajena. Ella misma se percibe como tal en Ruth capítulo 2, versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ella no conocía a nadie excepto a su suegra. Sus vecinos no la conocían, los ancianos del pueblo no la conocían. La gente pudo haberle lanzado una mirada fría e indiferente. La gente a su alrededor no mostró amabilidad, ni le dio la bienvenida. Tal vez le juzgaron por quererse llevar las espigas de los pobres de Israel. ¿Cuántas veces el nuevo creyente se intimida por nuestra indiferencia y frialdad? Mis hermanos, yo espero que el descuido que a veces tenemos hacia los nuevos creyentes sea por negligencia y no por celos o envidia. No puede surgir entre nosotros el espíritu del hermano del hijo pródigo, que es incapaz de gozarse por la salvación del perdido. Sentir enojo por un pecador que ahora se rinde al Señor
y pensar que no merecería la gracia con la que fue tratado es algo que no puede proceder de un corazón regenerado. Pero esto, hermanos, no fue el caso de vos. Este es un hombre amable y cortés. Aunque era adinerado y popular, esto no le quitó la bondad y el deseo de servir a esta nueva creyente. Observe conmigo lo que dice la Escritura en el versículo 6 al versículo 8. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vos se portó muy amablemente debido al informe que recibió de ella, y porque él mismo fue testigo de la laboriosidad y la humildad de esta joven. Un nuevo creyente, aunque es inmaduro, tiene rasgos y señales de gracia. Noten que el informe a favor de Ruth fue favorable. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si al preguntar vos por Ruth, el mayordomo le hubiera dicho: pues esta mujer es extranjera, es un poco petulante de verdad, nada le gusta, no quiere trabajar fuertemente, se la pasa pidiendo todo el tiempo agua, es una mujer arrogante que se la pasa diciendo: allá en mi tierra no me tocaba trabajar tan duro? ¿Qué hubiera pasado si hubiera recibido este informe? Hermanos, el informe que recibió vos fue de una mujer que, a pesar de que era nueva, era una mujer que había mostrado gracia en su corazón. Era una mujer diligente. ¿Qué dijo el criado entonces? Es una mujer extranjera, pero es una mujer que ha pedido permiso, que ha estado trabajando desde por la mañana. Es una mujer diligente, es una mujer que se somete. Amados, tenemos el llamado del Señor a ser amables con todos, pero cuánto más deberíamos serlo con aquellos de los que se puede dar un buen informe. Esos nuevos discípulos que son intachables, que son humildes, que desean ser obedientes a los mandatos del Señor. En ocasiones es lamentable que muchas iglesias son más amables con los rebeldes y sediciosos que con los humildes y serviciales. Cuando ven llegar a ese hombre o a esa mujer que está levantando comentarios, sospechas y calumnias, los saludan con abrazos y con mimos, como si esto les fuera a alejar de sus pecados. Pero con el hombre o mujer que ha sido fiel, con el hermano menor, con aquel que necesita de un abrazo, de una palabra, son indiferentes y fríos. El Señor nos guarde de esto, hermanos. Debemos estar pendientes de los creyentes. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes son los que son miembros de la familia de Dios? ¿Quiénes son los que llevan más tiempo en la iglesia? Pregunto yo. ¿Los que ya han madurado, los que han caminado fervientemente? ¿O los que han creído en el Señor, los que han sido redimidos? La respuesta es clara, hermanos. Todos aquellos que han sido redimidos son anexados a la familia y al pueblo de Dios. Por tanto, necesitan ser cuidados. Debemos en esto imitar a vos. Debemos hacer sentir parte de la familia a ese nuevo hermano. Debemos procurar facilitarle algunos asuntos que para nosotros son cotidianos, pero que él desconoce. Debemos recordarle las bendiciones de las que ha sido objeto y hacerlo sentir de la familia, no como un extraño, no como un forastero.
Así que aprendamos a dirigirnos a otros con palabras sabias y cálidas. No permitamos que la indiferencia o la timidez nos aleje de los hermanos o seamos la causa de su tristeza. Aprendamos a saludar, a escuchar, a dirigirnos a otros. Armémonos de valor para dar una palabra tierna en el nombre del Señor. Animemos a cada Ruth que ha dejado todo por llegar a la casa de Dios. Otra razón para interesarnos por los nuevos creyentes es por el sentido de indignidad que ellos abrigan. Ruth expresa ese gran sentido de indignidad cuando le responde a vos: ¿quién soy yo para que halle gracia ante tus ojos? Pero en el versículo 13 ella dice, y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Cómo se sentía Ruth? Indigna de misericordia, indigna de pertenecer a ese pueblo, de estar en ese momento, en ese campo, de recibir misericordia de ese hombre. Los nuevos creyentes son sinceros y genuinos si se sienten intimidados por sus hermanos y se sienten intimidados por sus hermanos mayores, por el liderazgo y por sus pastores. A los nuevos creyentes les parece que todos los miembros de la iglesia son demasiado santos comparados con su incipiante vida. Los miembros de la iglesia son considerados de alta estima y valor, pues ven en ellos todas las virtudes que en ellos aún están en ciernes, es decir, en etapa de formación. Ellos inmediatamente ven y dicen: uy, mire cómo habla, mire cómo guarda el día del Señor, mire cómo lleva a su familia. ¿Y yo? ¿Cuánto me falta para aprender? Ellos se sienten indignos. Ahora lo que estoy diciendo, hermanos, cuánta responsabilidad como miembros tenemos delante de aquellos que comienzan a caminar. Somos responsables como miembros. Llevamos más tiempo, caminamos hace más tiempo. Cuánta responsabilidad tenemos. Mis hermanos, así como Jacob no le sigue el paso a Esaú por causa de las ovejas recién paridas y los niños, así el creyente maduro debe sentir compasión de los niños en la fe y caminar a su paso. Génesis capítulo 33, versículos 12 y 13 dice: y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que lleguen a mi señor a Seir. Esto es una imagen preciosa que nos lleva a ver a una hermana maternal enseñar a las pequeñas en la fe. Es sublime ver a un varón maduro en el Señor, extendiendo la mano al joven, fortaleciéndolo para que no se desanime en el camino. Ay, hermanos, es fácil juzgar, es fácil hablar a las espaldas de las debilidades de aquellos, pero lo que Dios espera es que se les apoye en sus debilidades. No estoy hablando de alcahuetear los pecados, no, sino de cuidar a los pequeños corderos en sus debilidades obvias y comunes. En la última parte de este estudio, permítame a los hermanos entonces hablar tanto a los hermanos maduros como a los hermanos que recién llegan, hablarle que el Señor, a aquellos que hemos abandonado todo por Él, aquellos que hemos sido redimidos por Él, aquellos que hemos renunciado a vivir una vida de pecado por Él, el Señor trae recompensas. Así que hemos visto entonces, les hablé de la historia de Ruth y les hablé del cuidado que como creyentes debemos tener con aquel que es nuevo.
le he dado razones por las cuales debemos estar pendientes y cuidadosos de aquellos que están empezando. Así que quiero por último hablarle de las recompensas que recibirá el creyente que ha venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Aquellos que han abandonado su tierra, sus familias, sus amigos, recibirán galardones de parte de Dios. Como lo he dicho, no por deuda, sino por gracia. Algunas de estas recompensas se recibirán después de la muerte, otras se recibirán en la resurrección y otras en este mundo presente. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8 nos dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Así que, hermanos, ¿qué recibe o qué recompensa recibe aquel que ha decidido refugiarse bajo las alas del Señor? Lo primero es una paz de conciencia. ¿Qué recibimos aquellos que nos hemos puesto bajo las alas del Señor? Una paz de conciencia. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón es un galardón precioso. El reconocer que somos pecadores, pero que hemos sido libertados de su culpa, de la culpa del pecado y de los pecados. El sentirnos en paz con el ser principal y el mayor juez del mundo, eso da paz. Eso es la mayor recompensa, o una de las recompensas que como creyentes recibimos. Ya no estamos enemistados con Dios. Qué maravilloso es esto. Como les dije, esto es tanto para los creyentes maduros como para aquellos que están empezando. Esto es una recompensa que el Señor ha querido dar solamente por su gracia. Ya no estamos endeudados con Dios. Cuánta paz recibe el deudor acongojado, porque sabe que nunca podría pagar su embargo. Cuando el deudor acongojado le dicen: tu deuda es perdonada, inmediatamente la calma, el descanso, el reposo viene a su corazón y esto le da paz. Por eso aquel que es perdonado recibe paz, porque sabe que nunca ni con todo el dinero hubiera podido pagar esa deuda. Teníamos una deuda impagable, pero aquellos que nos hemos venido a refugiar delante de Dios, el Señor nos perdona esa deuda y eso trae paz. Y yo pregunto, ¿no es esto una recompensa maravillosa para nosotros? Por supuesto que sí. Spurgeon dijo: una conciencia culpable es el gusano inmortal del infierno y la tortura del remordimiento es el fuego que nunca se apagará. El que tiene ese gusano carcomiendo su corazón y ese fuego ardiendo en su pecho ya está perdido. Por otro lado, el que confía en Dios por medio de Cristo ha sido librado de los aguijones internos del infierno y la fiebre ardiente de la intranquilidad escurada. Ya no tenemos deuda con Dios, ya estamos en paz con Dios. Así que el Señor recompensa dándonos paz en nuestra alma. Otra recompensa, hermanos, es que no solamente recibe paz para con Dios, sino que también recibe paz y valor frente al mal. Él no siente temor del mal. Quien no ha venido al Señor para refugiarse en Él es alguien inseguro y temeroso. No sabe si su condición durará o si en el mañana recibirá alguna aflicción insoportable. Mientras que el Hijo de Dios
Como dice el Salmo capítulo 112, versículo 7, no temerá las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No temerá las malas noticias. El hombre que ha confiado en Dios lo hace constantemente y lo hace en todo tiempo. Tiene un espíritu tranquilo y contento que lo satisface en toda condición en la que se halle. El hombre lleno de gracia sabe que todo lo que cae sobre sí viene del manantial del amor del Señor. Sabe que el enemigo no le puede tocar, no le puede dañar, por eso es estable y constante. Recibe paz, hermanos. Qué recompensa tan maravillosa. Esto es únicamente para los hijos de Dios. Tú no le puedes decir a un impío, ven y tienes paz en el Señor. No, esto es solamente para aquellos que se han refugiado en el Señor. Por eso es que el mundo no puede entender que tenemos paz aún en medio de los problemas, aún en medio de la aflicción. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solamente aquellos que se han refugiado la tienen. Otra recompensa que viene para el creyente es saber que todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cómo así, hermano? ¿A unos momentos difíciles ayudan para bien? Sí. Sí. No ayudan para mal, ayudan para bien. El creyente sabe que aunque le provengan dificultades, estas no obrarán para su mal. Nada de lo que le aconteció podrá dañarlo, podrá robarle el gozo, entristecerlo para siempre, distraerlo, preocuparle o consumirle el corazón. Esa es una gran ganancia para el creyente que va por un camino de victoria segura. La meta es alcanzable, es segura y él lo sabe, por eso no es conmovido, porque todo lo que le pasa es para su bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Otra recompensa, hermanos, es que el gozo, o recibe el gozo de hacer el bien. Es una gran ganancia ser librado de ese espíritu de egoísmo e individualismo que nos lleva a pensar solo en nuestro propio bien y satisfacción y encontrar que nada nos satisface por completo. El Hijo de Dios halla placer ahora, no en satisfacer sus propios deseos, sino en servir a Jehová, sirviendo a su prójimo, hacer el bien a la viuda, al huérfano, al necesitado. Eso ahora alegra al alma piadosa. Aún más, ¿qué puede compararse, pregunto, al bien que se le hace a un alma cuando se le predica las buenas de salvación? Salvar un alma de la muerte o alguno y cubrir multitud de pecados, esa es la recompensa que reciben los hijos de Dios. Ahora pueden servir de una manera útil al Señor. Ya no viven para sí, sino viven para el Señor. El mundo vive para sí. Ahora los creyentes ya no vivimos para sí, sino vivimos para Dios, para servir a Dios, para servir al prójimo, para predicar las buenas nuevas. Eso lo reciben los hijos del Señor. Por supuesto, hermanos, existen otras recompensas y muchas recompensas con las que el creyente es coronado. Pero quiero terminar preguntando, ¿cuál es la figura que representa la recompensa completa que nosotros los creyentes tendremos? ¿Cuál será esa figura maravillosa? ¿Cuál fue la recompensa que recibió Ruth? Ruth dejó todo, pero al tiempo ganó todo. Ella no sabía que Dios le tendría grandes bendiciones en Belén. Ella asumió su resolución de seguir a Noemí hacia la pobreza y la escasez, pero encontró una herencia, un nombre, una honra al hacer lo correcto. Ella perdió a sus familiares, pero ganó a un pariente noble en Israel. Dejó el hogar de sus padres, pero ganó una herencia entre las tribus elegidas. Perdió el amor de otros familiares y amigos,
pero ganó el amor puro y redentor de su benefactor. Asimismo, aquellos que han puesto su confianza en Cristo encuentran en Él a un Redentor que les salva y los une a Él. Esta es una bella imagen de la que encuentra a los creyentes al final de las cuentas. Hermanos, nuestra mayor recompensa es nuestro pariente Redentor, y en Él recibimos todas las demás bendiciones. Recibimos la recompensa de tener paz con Dios, qué bueno. Recibimos la recompensa de tener paz en medio de la aflicción, qué bueno. Recibimos la recompensa de servir al prójimo, qué bueno. Recibimos la recompensa de que todo nos ayuda para bien, qué bueno. Pero sin Cristo, nada de esto es posible. Y hemos recibido el mayor bien que puede recibir un hombre, y se llama Jesucristo. Cristo es nuestro mayor bien. ¿Qué esperaba Ruth obtener de Belén? Pobreza. ¿Qué recibió ella? Un esposo, una herencia. Les recuerdo que Boaz era un hombre adinerado, y si él se casó con ella y la redimió, ¿no le pertenecía a ella eso? Por supuesto. Pero ¿por qué ella pudo recibir todo eso? Porque Boaz la redime, porque Boaz la toma en matrimonio. ¿Por qué nosotros podemos recibir las bendiciones? Porque Cristo nos toma y hace a su iglesia su esposa, y en Él recibimos todas las bendiciones, todas las recompensas. Ese es nuestro mayor bien. Cuando un pobre pecador confía en Dios, no espera un favor tan grande, pero para su sorpresa, su corazón encuentra un esposo, un hogar y una herencia de valor inimaginable. Todo esto se halla en Cristo Jesús nuestro Señor. Toda la recompensa que recibió Ruth se resume en Boaz. Su herencia vino por medio de Boaz, quien la redimió. Cuando una pobre alma viene al Señor, piensa que encontrará solo refugio. Pero con esto vienen muchas más bendiciones. Esa pobre alma se vuelve heredera de Dios y coheredera con Cristo. La mayor recompensa que recibiremos es a Cristo mismo, y toda herencia que tenemos aquí la recibiremos en Él. Así que, hermanos, ese es nuestro mayor bien. Si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Si hemos dejado todo por Cristo, lo tenemos todo. Sea nuevo creyente o sea alguien que lleva mucho tiempo en el Señor, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Oremos.